Hola para todos. En la tarde de hoy tenemos el honor de tener al doctor Márcio Averbeck. Él es urólogo, viene desde Brasil, desde Porto Alegre específicamente. Es una figura muy reconocida para todos en el ámbito de la urología funcional y de la neurourología y es uno de nuestros mejores invitados al Congreso Colombiano de Urología, y otras versiones anteriores. Y además el doctor Márcio es miembro honorario extranjero desde hace 12 años de nuestra sociedad, así que le damos la bienvenida. Márcio, para nosotros es un honor tenerte hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y acabamos de presenciar tu conferencia en el bloque de hiperplasia prostática benigna sobre podemos predecir quién progresará, algunas herramientas para la práctica clínica. Y basada en esta charla queremos hacerte esta pequeña entrevista para que nos llevemos los mensajes más importantes a casa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación a UroConnect. Quisiera empezar con una pregunta y es si pudiera resumir su charla en una sola idea para un urólogo que no pudo asistir, ¿cuál sería ese mensaje más importante que debe llevarse a su consulta mañana mismo? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí en Cartagena, en esta edición del Congreso de la SCU. Y, Estefania, me gustaría decirte que creo que las herramientas de inteligencia artificial van a traer datos adicionales que van a nos ayudar en el proceso decisorio en estos pacientes con HPV. Y como un mensaje clave es teniendo todas las opciones de terapias con medicinas mínimamente invasivas y también las terapias quirúrgicas patrón, algunas veces es un reto para el urólogo elegir cuál es el mejor tratamiento para este paciente individual. Y hay que tener el paciente en el centro de la decisión terapéutica y entender en la plática con él cuáles son los puntos más importantes para que tengamos una decisión compartida. Y en este contexto, las herramientas como para predecir el riesgo de progresión son muy, muy importantes. Vale. Márcio, tú has trabajado mucho en calculadoras de riesgo para predecir cambios en el IPSS y en el riesgo de retención urinaria o la necesidad de cirugía en estos pacientes con hiperplasia prostática. En la práctica diaria, con recursos limitados como tenemos en Colombia realmente la mayoría de los urólogos, ¿qué variables o herramientas debería incorporar ese urólogo en su consulta de urología general para estratificar mejor los pacientes? María Raquel, eso es algo muy relevante porque yo entiendo que no solo en Colombia, sino también en Brasil, hay regiones en las cuales no tenemos cómo seguir adelante con todas las herramientas de los exámenes no invasivos que son recomendados por las guías internacionales. Entonces, cuando desarrollamos, por ejemplo, una herramienta para entender mejor cuáles son los pacientes que van a progresar, tenemos todos los datos de los factores de riesgo, por ejemplo, para progresión de la enfermedad en HPV, para desarrollamos modelos que nos llevan a entender mejor cómo va a evolucionar el IPSS a lo largo del tiempo y cuál es el riesgo de complicaciones como retención urinaria o necesidad de cirugía para HPV. Entonces, en estos casos, si yo pudiera elegir como una herramienta, sería como el ultrasonido del tracto urinario inferior para evaluar el residuo postmiccional, porque el residuo postmiccional ha sido identificado en los estudios pivotales como algo que es un game changer. Para aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un residuo más alto de 150 mililitros, no deberíamos necesariamente considerar asociación de dosis fija de antimuscarínico con alfa bloqueador en general. Entonces, porque el riesgo de retención no lo sabemos, porque no se aplica a lo que los estudios pivotales han desarrollado, que tenían como puntos límites un flujo muy reducido o un residuo aumentado. Y la otra herramienta que me ayuda muchísimo en la práctica es la uroflujometría libre, porque cuando tenemos un flujo muy reducido y consideramos una terapia para síntomas mixtos predominantes de almacenamiento, algo no va bien cuando se empieza con las terapias con medicinas. Hay que tener más informaciones. Y, por ejemplo, si el paciente es un candidato para terapia quirúrgica y presenta un flujo en la uroflujometría libre más alto que 10 mililitros por segundo, algo está pasando mal, porque este paciente debería presentar un flujo más reducido en este contexto. Entonces, son dos ejemplos de herramientas no invasivas de bajo costo que pueden agregar positivamente en el proceso decisorio en la urología.
Perfecto. Entonces, ya hablamos de lo básico, aquí queremos ir un poquito más allá y es hacia dónde crees tú que evolucionará toda esta predicción de la progresión, pero con herramientas como la inteligencia artificial, o cómo ves este uso de implementación de modelos predictivos en nuestra consulta, por ejemplo. Yo pienso que no tenemos una idea aclarada de cómo será la medicina tras unos 5 o 10 años. En Brasil ya empezamos con las grabaciones moderadas por inteligencia artificial de las pláticas en el consultorio. Entonces, hay las herramientas que se utilizan, que siguen con el teléfono y que nos ayudan, por ejemplo, a hacer la grabación y a identificar los factores importantes en la historia clínica. Y estos factores son agregados directamente en el reporte en la ordenadora integrada del hospital, cuando se tiene su consultorio, por ejemplo, en el hospital. Y estos puntos son agregados a las prescripciones, las recetas que hacemos. Y, por ejemplo, hay red flags. Cuando un paciente reporta, por ejemplo, una alergia o algo así y considera ser en línea una prescripción, ya se identifica como una red flag esto. Wow. Entonces es un ejemplo de cómo las cosas van a ayudar y probablemente nos quedaremos menos tiempo escribiendo y tomando nota y todo con el paciente. Hay que tener algo que es muy, muy relevante en cuenta cuando se utilizan estas herramientas. No sabemos cuál es el impacto de esto. Entonces, en Brasil tenemos la regulación del CFM, que es Consejo Federal de Medicina, en la cual deberíamos obtener firmado un término desde todos los pacientes que son sometidos a nuevas tecnologías o que hacen parte de una nueva estrategia de historia o de exámenes no invasivos o invasivos, porque es muy importante tener los pacientes cientes en cuanto a lo que estamos haciendo. Entonces, yo pienso que las herramientas de inteligencia artificial van a ayudar a tenermos menos tiempo dispensado para cosas que son de rutina y lo que va a pasar en la fenotipificación de estos pacientes, es que probablemente vamos a perder menos datos y probablemente con los algoritmos y con las herramientas que hemos desarrollado de manera convencional vamos a identificar cuáles son los pacientes que van a pasar mejor con una estrategia, con una determinada medicina o combinaciones de medicinas, o cuáles son los pacientes que desde el upfront, como se dice, van a beneficiarse de una terapia mínimamente invasiva porque ya tienen como en su historia una mala adherencia a las terapias para otras comorbilidades. O alguna red flag, de pronto, que indique que sea mejor intervenir antes. Seguramente hoy en día se habla muchísimo en cuanto al riesgo de disfunción vesical secundaria a la obstrucción de cámara de salida. Entonces, lo que las revisiones sistemáticas han demostrado es que aquellos pacientes que tienen los síntomas del tracto urinario inferior hace más tiempo, hace muchos años, y que probablemente presentan una obstrucción cuando hay un diagnóstico de obstrucción más grave y cuando hay comorbilidades significativas, en este caso el síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2 que no ha sido adecuadamente tratado. Estos son los pacientes que progresan, evolucionan más rápidamente para el daño contráctil irreversible de la vejiga. Entonces, estos son factores que identificamos de manera convencional con las revisiones sistemáticas. Sino, ¿qué va a pasar cuando tenemos todos los datos de todos los pacientes en un banco que es manejado por la inteligencia artificial? Probablemente la fenotipificación va a ser muchísimo mejor y probablemente en un futuro cercano vamos a tener una estrategia más directa para la terapia de estos pacientes individuales. Okay. Perfecto, doctor Marcio, muchísimas gracias nuevamente, de verdad, más por darnos esos puntos tan importantes de su charla, y esto nada más nos va a ayudar a acercarnos a aquellos que no pudieron asistir a nuestro congreso. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Chao.